Buenos días, mi nombre es Pedro David Argueta Fragoso, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con la matrícula 220-11793, cursando la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional, con el reto ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Yo considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, ya que se violan los derechos de Ana, como son el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que menciona que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 5, derechos a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal, que menciona que toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales y que nadie puede ser privativo de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas del Estado partes o por las leyes dictadas en conforme a ellas. Nadie puede ser sometido o detenido o encarcelamiento arbitrario. Artículo 11. Protección a la honra y a la dignidad, que dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión, que dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia y de su religión, a la libertad de pensamiento con el artículo 13 y de expresión, donde toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 15. Derechos de reunión, que se reconoce el derecho de la reunión pacífica y sin armas. Artículo 24. De la igualdad ante la ley mencionada, que todas las personas son iguales ante ella. En consecuencia, tiene derecho y sin discriminación a igual protección de la misma. Artículo 25. Protección judicial, que dice que toda la persona tiene derecho a recurso sencillo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o a tribunales competentes, que la compare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 a 9. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó que no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas, boletinado y fotografiado en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través del cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento ante la Corte de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que se encuentran violentando los derechos de Andrés
sí, con los siguientes artículos en la Convención Internacional Americana de Derechos Humanos, como es el artículo primero, a las obligaciones de respetar los derechos. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 13, la libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 14, derecho a la rectificación o respuesta. Artículo 22, derecho a la circulación y de residencia. Artículo 25, protección judicial. Artículo 27, suspensión de garantías. Para este caso, el Estado mexicano no cumple con lo dispuesto en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Como conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo en el cual su objetivo es la impartición y la aplicación de las leyes de los derechos humanos. Por lo tanto, en los dos casos anteriormente mencionados se vulneran los derechos de las víctimas, los cuales son claramente establecidos ante la Convención de Derechos Humanos, y se puede ver la función y la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que este órgano se encuentra obligado a cumplir con las leyes que marca en esta convención.